8 años, 8 largos e intensos años, han pasado desde la última vez que celebramos el encuentro de voluntarios y voluntarias en Sevilla. 8 años. Hoy es un día de fiesta, de reencuentro, de esperanza y de ilusión. En nombre de Fundación La Caixa, mil gracias por acompañarnos, pero sobre todo, gracias por ser parte de esa red de personas comprometidas que donan su tiempo, su conocimiento, su cariño, sus valores para ayudar y para hacer más grande y mejor la vida del resto, la vida de otras personas. Hoy es día para reconocer su labor, para estrechar lazos, para conocernos más y más cerquita, para ese roce necesario y también, por supuesto, para compartir experiencias y para crecer juntos. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Lo vamos a hacer con las primeras palabras que nos brinda, además es un honor que hoy pueda acompañarnos, Montserrat Buisán. Ella es la directora corporativa de programas sociales de Fundación La Caixa y ya sí le damos la bienvenida para que nos salude. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a Caixa Forum, bienvenidos a esta jornada que tiene este título tan sugerente, ¿no? Esta jornada de asociaciones de voluntariado que dice que tiene por lema Momentos que dan vida, ¿no? Para nosotros es un auténtico privilegio compartir este espacio, este encuentro, con personas voluntarias y con profesionales con quienes nos une el valor de la solidaridad y del compromiso social. Esta jornada, esta iniciativa, se enmarca en el programa de mayores, que muchos de ustedes seguro que conocen a lo largo de estos 8 años que decía Cristina. Programa de mayores de Fundación La Caixa, que es un programa con más de 100 años de trayectoria y que desde sus orígenes ha querido acompañar a los mayores en diferentes momentos y adecuando sus actuaciones a esas distintas necesidades que nos ha llevado la historia. El principal objetivo del programa es estar al lado de los mayores, acompañarles y promover el bienestar y el desarrollo de una vida plena y comprometida con la comunidad. Actualmente podemos decir que este objetivo lo desarrollamos a través de 5 líneas de actuación. La primera es la de salud y prevención de la longevidad. La segunda es el desarrollo personal, dar herramientas a los mayores para poder empoderarlos y que tomen sus propias decisiones, que sean protagonistas de su propia vida. Atención a la soledad no deseada a través del programa Siempre Acompañados, la participación social y el voluntariado y las competencias digitales. Y yo creo que el día de hoy estas líneas en algún momento nos atraviesan, pero quizá estas 2 últimas que acabo de nombrar son las que conectan más con todos ustedes. En el año 1999 identificamos que uno de los grandes retos a los que nos enfrentábamos a nivel de sociedad era la digitalización y el uso de las tecnologías. Un reto que sigue siendo vigente. Ya todos sabemos, ¿no?, cómo avanzan las tecnologías y con qué ritmo trepidante. Y es en ese momento que se crearon las aulas informáticas en los centros de mayores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de acercar las tecnologías, de disminuir esa brecha digital que produce ese desconocimiento, esa falta de formación y así promover una mejor inclusión social de todos. En ese momento que se crearon las aulas informáticas, empezamos en distintas comunidades autónomas, pero hoy podemos decir que tenemos presencia en 400 centros de mayores, 400 aulas informáticas en centros de mayores, en las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. A comienzos de los 2000, o sea que estamos hablando de hace muchos años, por lo tanto nos une una larga trayectoria de trabajo conjunto. Al comienzo de los 2000, los primeros voluntarios y voluntarias iniciaron su labor, viendo una oportunidad en la tecnología no solo de aprender,
de aprender para ellos mismos, sino de ayudar a los demás, a personas que lo necesitaban en ese momento, de revertir, ¿no?, ese aprendizaje, ese conocimiento en los demás, para así conseguir una mayor inclusión y que nadie quedara atrás. Desde entonces, estos espacios, estas cibercaixas, han servido de plataforma, se han constituido como una plataforma de participación social. Así nacieron las primeras asociaciones de voluntariado, que hoy integran una red de más de 10 asociaciones, con más de 1.700 asociados presentes en las comunidades de Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Euskadi, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia. Y a esta labor se suman personas voluntarias de Aragón, Madrid y Andalucía. Con el tiempo se ha consolidado esta actuación y además ha permitido impulsar proyectos solidarios que van más allá de la tecnología y han ido configurando un amplio abanico, un amplio marco de participación social y compromiso ciudadano. A título de ejemplo podemos destacar el acompañamiento que realizaron muchos de ustedes en la época de la pandemia, las acciones formativas y de apoyo que realizamos a las personas privadas de libertad, el programa de cibercaixas penitenciarias, o otros ejemplos, creo que aquí tenemos alguna máquina que después nos explicarán, otros ejemplos de participación social que persiguen mejorar la vida de las personas. En definitiva, todas estas iniciativas orientadas al bien común y hacer de nuestro proyecto vital un proyecto que trascienda a la sociedad. La jornada de hoy, decía Cristina, que es una jornada festiva de celebración, pero nosotros queremos también que sea una jornada de reconocimiento y de agradecimiento. Les queremos agradecer a todos ustedes como representantes de las juntas directivas y a las personas que representan todo el trabajo, toda la labor que realizan. Queremos reconocerles su responsabilidad, su compromiso social, sostenido en el tiempo, creo que es algo a destacar y muy importante, y que contribuyen en su día a día a una construcción de una sociedad mejor y más solidaria, más humana. También les queremos agradecer a las personas que intervendrán en esta jornada, a Javier Yanguas, director científico del programa, por su apoyo permanente, pero por su visión y su proyección del programa hacia el futuro. A Enrique Arnaz, por acompañarnos hoy y durante todos estos años en ese programa tan trascendente como es el de las cibercaixas penitenciarias. A Pedro Juan Baldric, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Asimismo, agradecemos a la participación de la mesa redonda de las asociaciones Abumin, Murcia, ASBOL, Cataluña, ABIM CV, Comunidad Valenciana y ABIMEX de Extremadura. También a Oriol Ripoll, por guiarnos en una dinámica participativa que seguro nos dotará de herramientas muy valiosas para seguir avanzando en esta labor conjunta. A Cristina, que nos acompañará para que llegue a buen puerto esta jornada. Muchas gracias. Y me gustaría hacer una mención especial a todo el equipo de Fundación La Caixa, que hoy también están muchos representantes, no están todos, pero hay muchos representantes. Les puedo asegurar que es un equipo que cree en los valores de los mayores, trabajan para y con los mayores y tienen una dedicación, una competencia profesional y muchas veces, en muchas ocasiones, el compromiso trasciende lo estrictamente laboral. Así que muchas gracias por estar ahí y estar siempre. Y para finalizar, reiterar el reconocimiento a todos ustedes y a las personas que representan, contribuir de manera decisiva a que esta sociedad, a que su comunidad más próxima sea más solidaria y sea más igualitaria, más inclusiva, seguro que es un valor
indiscutible a nivel de sociedad, y por eso nosotros hoy queremos hacerles este reconocimiento. Gracias por compartir todo este camino con nosotros. Les deseo que disfruten mucho de la jornada y que se sientan muy bien acogidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Montserrat, por esas palabras de reconocimiento, de agradecimiento y de enmarque de lo que va a acontecer a lo largo de esta mañana aquí. Hoy es un auténtico placer, un orgullo el poder estar en este instante, porque son más de 2 décadas trabajando y son muchas las asociaciones que han ido creciendo, y además algo muy importante, en muy distintos puntos del territorio, que eso es esencial para que lleguen a cada rincón. Hoy mismo tenemos la fortuna de contar con asociaciones o personas que provienen de Murcia, Andalucía, Madrid, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, Cataluña, Extremadura, Euskadi y las Islas Canarias. O sea que esto es un auténtico honor, sin duda. Es día para el reencuentro, por supuesto que es un día también para mirar al futuro, pero también para repasar de dónde venimos, cuál es nuestro sentido, cuál es la historia que hoy nos ha hecho llegar a este punto, aquí. Hay momentos que se quedan para siempre. Hay momentos que parecen simples. Un gesto, una sonrisa, una palabra, pero que están cargados de sentido y nos enseñan algo inmenso. El voluntariado también crea momentos que dan vida. Hace más de 20 años, la Fundación La Caixa impulsó la creación de asociaciones de voluntarios en toda España con una misión pionera: acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores para romper con la brecha digital. En realidad nace para llevar nuevas tecnologías a los SPAIs de la gente mayor. Había muchas personas mayores que desconocían el mundo de la informática y ya empezábamos a ser necesario tener unos conocimientos mínimos de informática. Recuerdo el momento en que empezaron los primeros ordenadores, que les llamamos los cabezones por lo que abultaban. Un reto que extendimos a otros colectivos: menores de familias vulnerables, personas con otras capacidades, privadas de libertad u hospitalizadas. La gente mayor ya no demanda tanto temas informáticos, pero sí quieren, por ejemplo, móviles, mensajes, el WhatsApp, y estamos viendo mucha gente que está reclamando el tema social. Es ahí donde entra en función lo que digo de colectivos en riesgo de exclusión, colectivos vulnerables que no necesariamente son mayores. Nuestra labor como voluntarios es intentar ampliar esta capacidad de poder llegar a muchas personas, entre ellas personas de centros de día, personas de asociaciones con discapacidad. El proyecto se fue agrandando hasta llegar a un punto de que, bueno, ahí hemos congregado pues un montón de eventos y de proyectos que al día de hoy, pues bueno, estamos trabajando prácticamente con todos los colectivos. Hemos vivido momentos realmente muy difíciles. Vaya, querer recordar para la pandemia para mí es, bueno, para mí y para todos, Pues nada, pues todo se cerró. Iba a Santa Rita, un centro de mayores, a un aula de lectura, les leía, les comentábamos, nos reíamos y se paralizó. Ahí perdimos bastantes socios, unos por miedo, otros porque fallecieron y otros porque lo veían pesado ya para ellos. Pero los socios que quedamos salimos un poco más reforzados. Momentos complicados que, gracias a nuestro compromiso, empeño y energía, supimos revertir. Nos tuvimos que reinventar, indudablemente. ¿Por qué? Pues porque había quedado todo a cero. Y tuvimos que empezar de nuevo. Y me vino un señor mayor que él quería aprender a ver a sus nietos y a sus hijos que estaban en Barcelona y que llevaba 2 años sin verlos. Descargué el Zoom, a los 3-4 días me vino el hombre llorando, dándome las gracias porque ya había visto a sus nietos y a sus hijos. Juntos hemos ido creando momentos que dejan huella hasta hoy.
Nuestra solidaridad y experiencia tienen un valor fundamental para la sociedad. Tenemos que seguir trabajando y queremos seguir haciendo cosas porque creo que en esta sociedad, la sociedad necesita a las personas mayores. Es una labor que merece la pena cuidar porque mejora la vida de la gente mayor en general. Siempre hay oportunidad de ayudar a alguien que lo precisa, pida o no pida ayuda. No somos viejos, somos acumuladores de juventud. Nuestras experiencias la aportamos para que no se pierda y al mismo tiempo nos formamos para seguir transmitiendo experiencias. Que hemos roto la barrera de los años. No existen años para Amavite. Cualquier edad es buena para empezar y participar. Y nos ayudan también a sentirnos vivos. Y bendito sea el día en que me metí, porque para mí fue vivir otra vez. Si quieres mejorar tú como persona y hacer que otros mejoren, este es el sitio adecuado, esta es la manera adecuada de hacerlo. Ha sido y es una forma de vida. Me doy cuenta de que es mucho más lo que recibo que lo que yo he dado. Sigo siendo útil y eso es lo que quiero ser. Es un propósito de vida y yo me levanto con ganas de enseñar lo que yo sé a todo el que pueda. A mí el voluntariado me da ánimo para seguir viviendo porque me siento valorado. Damos vida a otra gente, pero también nos damos vida a nosotros. Sigamos creando más momentos. Momentos que transforman. Momentos que construyen una sociedad mejor. Muchas gracias por hacer posibles tantos momentos que dan vida. Si empezamos así... Aviso navegantes, hoy no era día para ponerse el rímel, porque lo que va a haber aquí es sentimiento, pasión y sobre todo también muchísimo valor, aquí y ahí, por supuesto. La vida ha de tener un sentido bajo cualquier circunstancia, incluso en la peor que seamos capaces de concebir. Esta cita pertenece a Viktor Frankl, conocido neurólogo, psiquiatra, también filósofo, que pasó casi 4 años de su vida apresado en distintos campos de concentración. Ahí pudo comprobar sin tiritas, sin vendas, sin edulcorantes, lo importante, lo esencial, lo vital que es tener un propósito en la vida para resistir, para sobrevivir. Por eso hoy vamos a seguir buscando ese propósito de vida y además lo vamos a hacer con 3 grandes figuras que nos han de acompañar. ¿Listos? ¿Preparados? Suben al escenario Javier Yanguas, director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa, Enrique Arnanz, asesor científico del proyecto Cibercaixa Penitenciaria de la Fundación La Caixa desde su creación en 2008, y también Pedro Juan Viladrich, catedrático emérito de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado y además también asesor del proyecto Cibercaixa Penitenciaria de la Fundación La Caixa. Se merecen más que un aplauso. Toman asiento. Hoy tengo aquí un papelón, porque claro, tengo que presentar así, con 4 pinceladas, las trayectorias de estos 3 grandes expertos y personas. Sé que les conocen mucho y que les aprecian y que les quieren además como profesionales y como personas. Así que 4 pinceladas para que nos situemos. Javier Yanguas es doctor en psicología, cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito gerontológico, es docente en diversas universidades españolas y extranjeras, suma muchos proyectos de investigación, también galardones, hace así, levanta la ceja, ha estado en cooperación internacional y cuenta con 2 libros que hay que leer: Pasos para una nueva vejez y Cuando los volcanes envejecen. Enrique Arnanz es licenciado en Sociología, Filosofía, también diplomado en Derecho, fue presidente de ICE Iniciativas, asesor para políticas sociales en el Parlamento Europeo, pertenece al patronato de la Fundación SPLAI. Entre España y América Latina ha desarrollado su trayectoria y en 1984 dirigió el primer convenio que hicieron los Ministerios de Cultura y Justicia precisamente para dinamizar socioculturalmente las prisiones españolas. En 1984 fue en ese momento en el que se puso la mirada en ese terreno. En su jubilación activa,
porque ambas palabras van unidas, sigue impulsando proyectos en ese ámbito, en los centros penitenciarios. Por último, contamos hoy con la presencia de Pedro Juan Vilardrich. Él es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, de Oviedo, también en la de Navarra, profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, profesor honorario de la Universidad en Piura, Perú, socio de honor de la Sociedad Latino-Mediterránea de Psiquiatría, y él elaboró los principios sobre libertad religiosa que recoge la Constitución española de 1978, en aquel momento. Él, ex experto también en el trabajo en equipo, en el voluntariado, es autor de ese libro que quizás hayan podido leer, que es La unión hace la fuerza, y que ha sido la base para organizar esa formación que hemos realizado a los voluntarios en el proyecto Cibercaixa Solidaria en centros penitenciarios. Menudo encuentro tenemos hoy aquí, porque vamos a buscar una vida con propósito, y vamos a comenzar con el inicio, que es una vida con propósito. Le miro a Javier para que abra palabra. Casi nada, filosófico nos ponemos. Sí, filosófico. ¿Se oye? No se oye. Ahora se oye. Ahora sí. Nada. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo me sumo a los agradecimientos que mostraba antes Montse Buisan, a todo el trabajo al voluntariado en particular, y a todo el trabajo que vosotros estáis haciendo. Una vida con propósito. Le veo ahí a Manel Rulo, que hizo filosofía. Yo no soy filósofo, soy un poco aficionado a la filosofía, pero desde la psicología, una vida con propósito tiene que ver con poderle poner cierta dirección a nuestra vida. Yo creo que es un deseo que todos tenemos, ¿no? Decía, creo que era Aristóteles, ¿no? que buscamos la felicidad como el arquero, ¿no? Que lanza una flecha hacia la diana, busca esa diana, ¿no? Creo que es algo que todos deseamos, que todos queremos, que todos ansiamos, es decir, tener una vida de la que nos sintamos orgullosos, que tenga que ver con nuestros valores, que responda a los porqués más íntimos que tenemos, que dé respuesta a nuestras motivaciones. Eso tiene que ver con una vida con propósito, ¿no? No tiene que ser fácil saber dónde apuntar, ¿no? No, claro, pero esto decías antes tú, Víctor Frank, ¿no? Cuando comenzabas a presentar esto, ¿no? Víctor Frank lo que venía a decir es que hay una necesidad que tenemos que buscar. O sea, el sentido no nos viene a buscar, o la vida con propósito no nos viene a buscar, no nos viene a ver. Tenemos de alguna forma que ir a buscarla, ¿no? Claro, y esta es una actitud ante la vida, que a mí me parece que es distinta de la espera, por decirlo así, ¿no? Es escoger y simbólicamente moverte, ¿no? Y a veces uno encuentra esa vida, otras veces, o ese sentido, perdón, a veces no lo encuentra, pero la actitud yo creo que es esa actitud de búsqueda, ¿no? Creo que todos los teóricos que han hablado del sentido, de una u otra forma, hablan de ese levantarte y de ese ir a buscar, ¿no? Que es una de las cuestiones más relevantes. Estar andando en búsqueda para poder encontrar. Buscamos el sentido de la vida. ¿Dónde se encuentra? Una vida con propósito. Yo creo que Javier lo ha expresado muy bien. Quizá desde una lectura o un relato más psicológico, quizá desde una lectura o un relato más filosófico o más sociológico, sería una vida con sentido. Todo lo contrario de cuando mucha gente le dices, ¿qué tal estás? Voy tirando. Pues todo lo contrario de ir tirando es tener un sentido en tu vida. Luego lo harás mejor o peor. Podrás conseguir metas o no lo podrás, porque ninguno de nosotros podemos controlar todas las variables independientes que entran en nuestra vida cotidiana. Salud, enfermedad, familia, trabajo, política, moral, ética, corrupción. No sé, es muy difícil controlar todo esto, ¿no? Pero una vida con propósito es una vida con sentido, es darle rumbo a la vida, es que tú llevas el tren de tu vida y no que el tren te lleva. Es ser de alguna manera militante de la vida. Yo no sé qué será de mí dentro de 4 o 5 años, yo no sé qué será de mis hijos, no sé qué será de mi nieta Abril dentro de unos años, pero mientras viva aquí, viva en mi unidad familiar, viva en mi entorno comunitario, pueda seguir con los compañeros y compañeras de la Fundación, Manel, Fernando y todos vosotros, trabajando para hacer que este mundo sea menos estúpido y más justo, ese es el único sentido que doy a mi vida. Y estoy convencido que cuando esto termine, que ya nos queda poco, cuando esto termine, en el lado misterioso de la vida, que no sé cómo será,
pues estaré contento, porque he intentado no tener una ética para andar por casa, otra ética para andar por la calle y otra ética para estar en la Fundación La Caixa, sino que he intentado ser coherente. ¿Y qué responde Enrique Arnanz cuando se le pregunta por cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Pues suelo decir que física y mentalmente bastante bien y con una artrosis jodida que me está fastidiando la rodilla derecha, pero más no puedo responder. Maldita rodilla. Es verdad, es verdad. Sí. Así es. ¿Buscamos de qué manera el sentido de la vida, profesor? El sentido de la vida es una vibración que tenemos cada uno de nosotros en una dimensión que se llama la intimidad desnuda. Allí es donde padecemos los vacíos, las soledades profundas o todo lo contrario. La sensación de compañía, de serlo para los demás, de tener lazos muy profundos que nos dan sentido a la vida frente a otra dimensión que es la que aquí se ha llamado propósito, que es en la vida en la que somos ciudadanos, trabajadores, miembros de una determinada sociedad y de un determinado sistema productivo y de cobro y de tener los garbanzos a final de mes, pues ahí en ese campo en donde somos más o menos útiles, más o menos rentables, ahí es donde hacemos propósitos. Uno le dice a sus hijos, estudia porque no vas a hacer nada en la vida, pero no se está refiriendo a su intimidad desnuda. Está refiriéndose a que a lo mejor es abogado del Estado o ingeniero, en vez de operario manobre, que se dice en Cataluña. Propósito es un campo de objetivos que uno tiene en cuanto miembro de una sociedad. Sentido es la luz de fondo que nos acompaña en nuestra desnuda intimidad. ¿Qué es desnuda? Donde allí somos simplemente el quién que somos, él o ella, tú o yo, al margen de ser taxistas, ricos, pobres, guapos, feos, gordos, flacos, ciudadanos españoles de Euskadi o de Cataluña, en fin, de toda esa problemática. La desnudez es lo que hemos descuidado. Es donde hay la valía incondicional, donde hay la compañía que da el sentido y el compartirlo. Porque lo demás, que es más exterior, que se nos lleva los sueños, el bolsillo, los propósitos en la vida, que deseamos para nuestros hijos que triunfen, etc. Todo eso se nos lleva el otoño de la vida. Esa edad en la que la palabra es pierdes. Es decir, pierdes, disculpad, con esto termino, lo que Cicerón en el viejísimo libro de la vejez, que es, bueno, se mantiene fresco hasta el día de hoy, porque la vejez es un fenómeno universal, no solamente de los romanos o de los visigodos, sino de todos nosotros. Decía, la vejez son 4 grandes puñetazos. Si prefieren ustedes 4 grandes patadas en el trasero, depende de los gustos, pero en todo caso duelen. Es, en primer lugar, la reducción de actividad, incluso los arrinconamientos. Luego viene la limitación física. No estás como en tus 20 años, santo Dios, claro que no. Luego viene lo que Cicerón subrayaba con especial preocupación, la pérdida de los placeres sensuales. No entro en lo que tenía en la cabeza Cicerón, ya saben ustedes que eran muy partidarios de grandes banquetes, y no solo, con postres que no voy a mencionar ahora. Pero sí, cualquiera de nosotros ha perdido oído, anda mal, le han tenido que operar de cataratas o ponerle unas gafas, etcétera, etcétera. Los sentidos se pierden. Y por último, el cuarto puñetazo, ese sí que verdaderamente es una patada en la parte de atrás, es que se nos instala casi, uno ocupa
del que no hay insultos suficientes para calificarlo, en el piso de al lado. Ni paga ni se va. Y tarde o temprano nos visita. La cuarta patada es la muerte. Bien. Cuando uno entra en ese periodo de la vida en que tiene estas 4 pérdidas, tiene, lo veremos dentro de un rato, si se me permite, una oportunidad única, que por eso esa edad del atardecer se convierte en una edad de oro, que es el descubrimiento del espíritu personal, el desnudo, el incondicional, donde hay la compañía de la amistad, del amor, y que no se pasa como las utilidades que hemos logrado conseguir, fracasos o éxitos en la vida social. Esa intimidad es la del sentido. Es donde hay la alegría de vivir de fondo, que resiste las tempestades, los dolores y los fracasos, porque ocurre en una dimensión más profunda. Ahí es donde nos podemos encontrar dándonos una compañía que permite, con las patadas de las pérdidas, sin embargo, ser feliz. Estar de acuerdo con la existencia. Decir, me vale la pena ser, no tener. Gracias. Cristina, yo creo que esta intervención del profesor Viladrí, como todas, interesantes y cargadas de sentido, me recuerda otra idea que, dicho en un lenguaje nuestro moderno, saca Cicerón en su libro De Senectute, ¿no? sobre la vejez. Viene a decir que una de las ventajas que tiene que somos mayores, el que nos hagamos mayores o viejos, es que ya no necesitamos máscaras. A lo largo de nuestra vida hemos tenido máscaras. En nuestro caso, posiblemente, pues la máscara de docente. Estamos aquí con 3 máscaras que nos han dicho currículum. Bueno, pero Javier todavía tiene alguna. Tú y yo ya no tenemos ninguna máscara. Él todavía tiene alguna. Todavía está en la etapa del acné juvenil. La intimidad. Con el clerasil y las espinillas, pero tú y yo ya no tenemos máscara. Bueno, entonces es la etapa en la que no necesitamos máscara. Quiero decirte, uno se enfrenta, tú has dicho una palabra que me parece que es muy elocuente, uno se enfrenta a su propia desnudez, se enfrenta a su propia identidad. Ya no necesita la máscara de erudito, la máscara de gerontólogo, la máscara de catedrático, la máscara de político, la máscara de abogado, la máscara de taxista, la máscara de lo que sea. Se enfrenta y entonces vienen las grandes preguntas. Preguntas que a veces no tienen respuesta porque posiblemente nosotros seamos para nosotros mismos el mayor misterio. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho en la vida? ¿Soy feliz? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me queda por hacer? Yo creo que es muy importante enfrentarse a las preguntas, a las grandes preguntas de la vida, tengan o no tengan respuesta, ¿eh? Posiblemente algunas tendrán más claramente, otras, hay gente que tiene miedo a plantearse las grandes preguntas, pero Cicerón, a mí me gustó mucho cuando lo leí, cuando lo meditamos ese libro. Cicerón habla de la ventaja de ser mayor, en el sentido de que ya nos quedamos sin máscaras y nos enfrentamos ante nuestra propia realidad. Es una especie de liberación, ¿no? Sí, no tengo que preocuparme del qué dirán, voy a ser yo mismo, voy a mirarme en ese espejo en el que solo voy a estar yo, claro, todo negro, y a ver si me gusto, ¿no? A ver si me reconozco al menos y soy lo que quiero ser. Sorteando piedras, porque hay rodillas con artrosis y todo lo que nos ha contado el profesor también Vilarrich con todas esas pérdidas que se van produciendo, que por cierto en otras etapas de la vida también hay obstáculos y en esta son los que son y esta es alegría por vivir. Javier, le veo escuchando. Bueno, sintiéndome joven, ¿no? Porque normalmente me siento un viejo de solemnidad, en mi casa por lo menos así me lo comunican, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Estas cosas tuyas, ahí está, este tipo de cosas, y ahora pues no, este piropo de Enrique pues nada sienta bien, o sea que sintiéndome joven, vamos a decir. Qué jóvenes nos sentimos. Qué joven estamos. Cuánta juventud hay hoy aquí, ¿eh? De todas maneras, cuánta juventud de espíritu. De todas maneras, antes comentábamos que yo si no me miro al espejo, la verdad es que me sigo sintiendo muy joven, lo que pasa es que
cuando me miro, pues ya me doy cuenta de las canas y estas cosas. Pero sí. En ese caso no hay que preguntar a los demás, sino lo que uno se ve a sí mismo. Hablamos de buscar ese propósito y nos vamos a acercar también a otro terreno. ¿A qué ocurre cuando buscamos nuestro sentido en la vida precisamente ayudando a otras personas? Que es lo que muchos de los presentes, si no todos, habéis elegido. Vamos a ver a través de un caso concreto, nos vamos a seguir hablando con Enrique Arnanz de toda esa experiencia de colaborar en el centro penitenciario y cómo ese voluntariado en el ámbito penitenciario también proporciona un sentido a nuestras vidas. Es un tema delicado, el mundo de la cárcel, porque la cárcel, aunque la pinten de rosa y le pongan música ambiental, es un mecanismo de castigo y ciertamente es una estructura de violencia que la sociedad ha creado para los que saltan los límites de lo legalmente tolerable, ¿no? Es verdad que hace 2 siglos a los ladrones en la plaza pública se les cortaba las manos, a los herejes se les quemaba en el nombre de Dios y no sé cuántas barbaridades más. Vamos avanzando claramente, pero es verdad. La cárcel es mala. La cárcel es un espacio malo. Es un espacio malo porque si metéis en la Thermomix estos 5 condimentos que os voy a decir, a ver quién se come esto. Si metéis en la Thermomix una privación de libertad a lo bestia, un aislamiento social a lo bestia, un sometimiento a un régimen disciplinar diario a lo bestia, una invisibilidad a lo bestia y una condena social muy difícil de gestionar. Si metéis estas 5 cosas en la Thermomix, dais al botón de on, no sé quién puede tomarse esto, es muy difícil, es muy difícil. Pero ahí lo tenemos, ahí están las prisiones, en nuestros países de corte democrático y de formalidad y de realidad democrática intentamos hacer unas leyes que se adecuen al reconocimiento de la persona privada de la libertad como una persona humana con dignidad, pero luego en la práctica hay situaciones reglamentarias, comportamientos profesionales que rompen esto. Claro, nadie quiere entrar en la cárcel, pero ustedes sí. Nadie quiere ir a la cárcel. Y además es que es cierto que, fijaros, hace poco tiempo publicó la ONU un informe sobre los procesos de cambio en el mundo. Y decía que España es el 2º o 3er país del mundo donde hay unos procesos de cambio ideológico y de valores más grandes. De tal manera que viene a decir que cada 4 o 5 años hay un cambio generacional. Es decir, que España está sometida a una velocidad enorme en cuanto a cambios de visión, sobre todo a raíz de que lo tecnológico es ya nuestro hábitat. Indudablemente la gente que está en la cárcel se queda totalmente parada y al cabo de 10 años cuando sale ya no se acuerda que el semáforo rojo es para parar y el verde es para pasar. Dejó a un niño de 4 años, se encuentra un hijo de 14. Hace 10 años que no vive con su pareja. ¿Cómo se retoma esa relación? Ha perdido el trabajo, ha perdido... Bueno, entonces, en este escenario duro y difícil como es la prisión, ¿qué hacen estos amigos, compañeros, hermanos, ¿no? Bueno, yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene que los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes entráis en la prisión, en los 9 centros de régimen cerrado donde estamos interviniendo, o abrís las puertas del centro de mayores en los 12 centros de mayores donde estamos interviniendo con los CIS, con los centros de inserción social que vienen. Cuando estas personas, que muchos de ellos tienen historias de vida, que son historias de muerte, que muchos de ellos no han tenido casi suelo sobre los que construir su propio crecimiento personal, que muchos de ellos no han vivido el mimo y el cariño de un papá, de una mamá, de unos hermanos, de un barrio, de una escuela, de un entorno comunitario. Cuando entramos y de repente se encuentran estas personas mayores que no saben quién son, de dónde vienen y tal, y lo encuentran con una sonrisa, y le encuentran con ¿cómo estás hoy? Jorge, ¿cómo estás hoy? Raquel, ¿cómo estás hoy? Pedro, vuelve a enseñarme otra vez la fotografía de tu nieto, de tu niño que me encantó el otro día. Eso vale tanto que no tiene precio. O sea, es que no sé lo que costará. Según el Colegio de Psicólogos, en Madrid no sé lo que cuesta la hora de terapia, 60, 70 euros la hora, no sé. Es muy difícil, no sé cómo se puede baremar esto. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera
le dais la vuelta a su mundo de pensamiento. Le ponemos en una crisis, le hacéis que haga crack. ¿Cómo coño puedo yo entender que este señor que no me conoce, que es ajeno a mí, me trata con respeto? Me dice que yo importo, me reconoce como ciudadano, me reconoce como alguien con dignidad, me reconoce con derechos, no me levanta la voz, se ríe conmigo y me toca. Y me toca. ¿Esto a qué responde? ¿Qué diablo hay por ahí? ¿Qué blowing the wind, flotando en el viento? ¿Esto a qué responde, no? Entonces eso quiebra. Por eso, a lo largo desde el año 2007, en septiembre de 2007, Monse, empezamos las primeras negociaciones y en el 8 empezamos en Teixeiro. Desde el año 2008 hasta hoy, día 6 de noviembre del 2025, no hemos tenido ni una sola queja, y no es una expresión literaria para decir que pocas, ni una sola queja cuando hemos hecho la evaluación de los programas sobre lo educativo, lo transformador, lo interpersonal y lo intrapersonal, que es el trabajo de voluntariado que está llevando a cabo en la cárcel. Eso no tiene precio. Luego aprenderán más o menos, se quedarán con más o menos y de conceptos, serán picarones y utilizarán cuando no les vemos el ordenador para todo lo que queráis, todo lo que queráis, ¿eh? Pero es indudable que el espacio de las ciberaulas es un espacio educativo lleno de sentido. Es un espacio de relaciones interpersonales que es muy difícil de interpretar porque no es razonable, es vital. Más allá de los ordenadores, le miráis a los ojos, le miran a los ojos. Vamos con todo lo que nos ha contado, señor Arnanz. Hemos podido también ver ese valor que aporta a las personas que reciben las visitas de los voluntarios, de las voluntarias que acceden por esos corredores, ¿no?, hasta el lugar en el que se encuentran en las prisiones. Pero vamos a hablar también del otro lado, de qué nos aporta el dedicarnos al voluntariado, qué efectos secundarios tienen en ese medicamento. Quizás hablamos de lo más físico, ¿le parece a Javier Ñanguas? Bueno, efectos secundarios, vamos, yo creo que claramente positivos, ¿no? A ver, a mí un previo, ¿no? Relacionando con lo que antes hablábamos, ¿no? A mí hay 3 palabras que me parece que son fundamentales en esto, ¿no? Yo creo que tenemos una sociedad que nos ha planteado una mirada un poco hedónica de las cosas, ¿no? Satisfacción inmediata, placer, alegría. Creo que hay otra mirada que tiene que ver con, ¿no? Bueno, esto era Aristóteles, ¿no? Más eudaimónica, más una mirada del bienestar o de la felicidad en relación a los otros, en relación al propio desarrollo personal. Bueno, a mí me parece que hay una palabra que define, bueno, una es búsqueda que hemos dicho antes, hay otra que es muy importante, que es el compromiso, ¿no? O sea, nada de todo esto que decía Enrique es fácil. O sea, el voluntario que va a la cárcel y que le toca a la persona que está ahí, que le mira, por decirlo así, a la misma altura de los ojos, que es de lo que hablaba Enrique, bueno, tiene que ducharse, tiene que salir de casa, se podría quedar viendo Netflix o Amazon o procrastinar todo lo que hiciera falta. Creo que hay un compromiso, creo que hay una búsqueda, creo que hay un compromiso y creo que necesita activarse, ¿sabes? Yo creo que muchas veces lo que nos cuesta también es comprender que nada bueno en esta vida ocurre porque sí, si no nos esforzamos por ello, ¿no? Creo que en el fondo hay una lucha ahí oscura, ¿no?, entre el dejarse y el activarse. Si uno consigue activarse, si uno consigue comprometerse, y esto a veces no es sencillo, y si uno consigue, a pesar de la artrosis, a pesar de, digamos, de la sordera, a pesar de los pesares, consigue salir de su casa, que en muchos casos cuesta, pues consigue cosas para los otros, esa ya las ha descrito Enrique, y consigue cosas, creo yo, para uno mismo. Y las consigue tanto en términos de salud física, o sea, lo que hay es amplia literatura que relaciona pues una vida con sentido, ¿no?, en el fondo, o propósito, tener objetivos, claro, con una buena salud física, con una buena salud cognitiva. Quiero decir que mucho más relevante para prevenir, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer
En vez de hacer sudokus, haz algo por los demás, implícate en proyectos, porque eso es lo que activa lo que activa es tu mente, lo que necesitamos cierto nivel de estrés, poquito, para funcionar. Creo que en este sentido está descrito en la literatura lo bien que viene a las personas, ¿no? En términos físicos, cognitivos, bienestar, todo esto está clarísimo. Pero hay otra cuestión que a mí me parece que ha aparecido aquí, que tiene que ver con el papel, ¿no?, que jugamos las personas mayores en una sociedad longeva. Es decir, no solo le viene bien a la persona, sino algo que también estaba destacando Enrique, ¿no?, que es que, claro, tenemos una mirada de lo que es ser mayor, ¿no?, a veces, ¿no?, en una sociedad que envejece, en el que parece que es la vida fácil, es la vida más adecuada, que no tenemos un papel claro, que lo que nos toca es descansar, no los que estamos en esta sala, que esto ya nos lo sabemos, pero muchas personas sí que tienen esa mirada, ¿no? Bueno, pues yo creo que es que le viene bien a la sociedad también. Más allá de la persona, creo que hay una cuestión ética de qué rol juegan las personas mayores en una sociedad que envejece. Creo que esto tiene que ver con mostrar también, ¿no?, las capacidades, el talento. Las sociedades del futuro serán aquellas que integren más y mejor a las personas mayores, y el voluntariado es una de las posibilidades de ayudar también a la sociedad. Y esto, en el fondo, sí que creo que tiene consecuencias en la propia persona. Es decir, cuando hablamos de voluntariado, creo que estamos hablando de más de la consecución del sentido, que es verdad, que es una de las fuentes principales de sentido, está descrito desde hace muchos años, es hacer cosas por los demás. Pero es que hay otra reflexión que a mí me parece importante, que es que esta sociedad nos necesita también, porque necesita poder integrar ese talento. Yo creo que esa es un poco la unión de lo que hay. Son los efectos secundarios en la persona, pero también en la sociedad con este aporte. Y además, en un momento que hay cambios profundos, estamos con un cambio demográfico, cada vez tenemos más años para ser mayores, porque la medicina avanza, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Igual nos aguardan 25, 30 años de estar jubilados, o 40, quién sabe, a este paso. Dicen que vamos a vivir 1000. Claro, pero es que cuando la vejez se extiende en el tiempo, que eso es una cosa muy buena, porque vamos a vivir pues el doble de años de vida que nuestros bisabuelos, por ejemplo, ¿no? En España, en 1900, la esperanza de vida no llegaba a 50 años. ¿Recuerdan que Mayoren eran sus abuelos? Y cuando piensas, se murieron y era un anciano, igual tenía 58. Sí. Bueno, llegaban en otras condiciones, ¿no? Claro, la extensión de la vida, mira, esto dice, hay un filósofo francés que es Pascal Druck, que dice, ¿no?, que el reto de la extensión de la vida trae dos cosas, ¿no? Una es que tenemos que cambiar la relación con la existencia. Entiendo que tenemos que buscar, que envejecer, dicen, no es solo cumplir años, es que cambia tu relación con la existencia. Y claro, cuando esa existencia, con ese vivir, se hace largo en el tiempo, y si uno está bien, a mí me parece que hay una cuestión clave, que es cómo llenamos nuestra vida de contenido. Es decir, ¿qué hacemos para vivir esa vida buena? Porque nos encontramos con muchas personas que no consiguen tener esa vida buena, ¿no? En el vídeo aparecía, ¿no?, distintas personas que estaban, que tenían un sentimiento de orgullo, ¿no?, sobre lo que hacen, sobre lo que aportan, yo creo que una de las cuestiones más relevantes es precisamente cómo hacemos o cómo facilitamos que las personas puedan llenar esa vida de contenido, ¿no? Creo que ahí está una de las grandes cuestiones. Más allá, obviamente, esto no se da en situación de pobreza, o es más dificultoso cuando uno tiene enfermedad. Y ayer leía un artículo en el New York Times de un catedrático de literatura de los Estados Unidos que tiene 84 años, ¿no? Y él decía una de las cosas, ¿no? Decía lo que abandonaba, las pérdidas que se comentaban antes, ¿no?, las 4 de Cicerón y otras cuantas más que aparecían en el artículo, pero también hablaba de una cosa que a mí me conmovía, la verdad, ¿no?, en el artículo que hablaba de cómo él se iba adaptando y de la lucha que tenía constante a pesar de la artrosis. Estaba medio sordo, lo que tiene tener 84 años, ¿no?, en la vida, ¿no? ¿Cómo buscaba este hombre? Era un relato de la búsqueda y de dar importancia a cosas que antes no tenían y que ahora lo son,
de no mirar demasiado al pasado. Bueno, daba dando claves de lo que es esto también del sentido. Es que es ¿no? evolucionar y evolución, vivir minuto a adaptación, la búsqueda, el estar ahí. Creo que eso es una cuestión muy relevante. Claro. Profesor Vilarrich, ¿es ahora, con todo lo que estamos contando, con todo lo que ha cambiado el mundo, con los años que nos esperan de vejez, un momento más que nunca en el que debemos impulsar esa vida activa, más incluso que en otros momentos, que en otras etapas, también para combatir la soledad, que si no tengo mal entendido, también es uno de los grandes peligros que nos encontramos en esta sociedad actualmente? Depende de lo que entendamos por vida activa. Si se trata de volver a los 18 años, meterse en una universidad o en algún centro de capacitación, empezar la angustia de ver si me coloco y me dan dinero y luego pasarse 40 años trabajando, yo no les aconsejo volver a esa edad activa. Idea desterrada. Bien. ¿Qué hacemos? Pero siguiendo la línea del profesor Yanguas y Arranz, yo que estaba pensando lo que estaban diciendo, me permitiesen poner dos ejemplos sobre la vida activa, la vida con sentido, el contenido que nos llena, la intimidad donde estamos desnudos con nosotros mismos y donde deseamos una compañía en el que venga amigo, amante, hijo, nieto, venga sin máscaras también. Y además venga no a exprimir nuestras máscaras y nuestros bolsillos, sino que venga también de desnudo a desnudo, porque ahí es donde nos encontramos con un calor de compañía especial. Las dos anécdotas o ejemplos son los siguientes. Pueden ustedes encontrar esta experiencia en sus vidas. Uno es una persona ya en pérdida, está sentado en su casa con una artrosis, recién operado de cadera, no ha salido bien, me duele todo, estoy sentado como a mí me han traído últimamente porque tenía, en fin, nota a pie de página, tanto gusto por verles que estoy convaleciente de una reciente cirugía y ocultándose a los médicos me he dicho a Madrid. Bien, puesta esta nota Está de Spargis, no digamos nada. El ejemplo es el siguiente. Está uno sentado en su casa en pérdida, en varias pérdidas de las que hemos visto antes. Y entra uno de nuestros nietos o uno de nuestros hijos o hijas y se acerca. Ay, te voy a dar un beso, abuelo o papá. Pero entonces algo dentro de nosotros, como un volcán, comparece en nuestras manos que están con los dedos deformados, en el temblor que no es de Parkinson, sino el que llaman ahora esencial, pero tiemblas más que un Parkinson. En que no te puedes levantar porque el movimiento, en el momento en que ha crujido las lumbares, ya te desanima. En esta situación de pérdida y de dolor, sin embargo, una curiosa intensidad de tu desnudo íntimo se presenta en tus dedos y con una fuerza, presencia, comparecencia que desde luego no tenías a los 20 ni a los 30 cuando tuviste ese hijo, le acaricias la cara. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué en pérdida tengo ganancia? ¿Por qué en pérdida de mi cuerpo puedo acariciar con más autenticidad, más profundo, e incluso acogerla y captarla cuando me la dan así y necesitarla? La primera reflexión de esta experiencia que está al alcance de cualquiera es que tenemos un quién interior, un espíritu personal irrepetible que es capaz de presentarse en cualquier parte de su cuerpo, las yemas de los dedos, la mano cuando se estrecha, el abrazo, con una intensidad absolutamente diferente de la falta de intensidad y pérdida en la que están sus manos, sus brazos y su cuerpo. Ojo, porque esta experiencia la tenemos cualquiera de nosotros
y nos pasa desapercibida de la brutal enseñanza que tiene. A saber, que hay una dinámica, un modo de proceder, un modo de existir que está dentro de nosotros y que es justamente nuestro irrepetible ¿quién? Que no responde esa dinámica a la pérdida del cuerpo, a la vecina de la muerte y a irse al otro barrio. Una se intensifica y la otra decrece, pero no son la misma. Por lo tanto, ser viejo es dejar que la decrepitud y pérdidas del cuerpo se apodere del quien y seamos unos amargados. Y la edad de oro es, haciéndose persona mayor, que de pronto la percepción de la dualidad de dinámicas, uno opta por el quién personal, el compromiso, la apertura, el tú me importas tanto o más que yo. Tercera reflexión de esta anécdota tan chiquitina. Los valores que están dentro de esa intimidad desnuda son crecederos irrestrictivamente. Uno puede ser más tierno, más mañana, y más generoso, y más atento, y más empático, y menos miserable, y menos tacaño. Y menos egocéntrico, encorvado en sí mismo sin que los demás me importen porque me estorban. Más alegre, menos amargo. Ojo con ese crecimiento, porque va acompañado inevitablemente de la pérdida y decadencia del cuerpo. El cuerpo no crece, no es más rápido, no tiene mejores reflejos, no aumenta su memoria. No se hace más bello y más bella, siento decirlo, para las personas que dependen mucho de verse al espejo por la mañana cuando se afeitan y dice, perdón, cada día más guapo. Iba a decir un taco, cada día no me estoy más atrevo. guapo. Iba a decir, cataplines, qué chulo estoy. O hay que ver cómo me aguanto, Manola. Bueno, capten esa diferencia de dinámicas, que no les pase desapercibida. Crezcan en vez de perder. ¿Y con quién se crece? Con los demás que nos importan más que nosotros mismos, con los presidiarios, con los enfermos, con nuestros familiares, los íntimos, a los que quizá hemos descuidado a lo largo de la vida, ¿quién no? Pero en esto que decías, ¿no? Aparte, estoy muy de acuerdo, de lo que se trata, pero hay una... Hace Byung-Chul Han, el que le acaban de dar, el filósofo coreano alemán que le acaban de dar acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, perdón, de Humanidades, ha sacado un libro que hace 15 días que se llama Sobre Dios, Conversaciones con Simone Weil. Bueno, el libro está muy bien, bueno, es un poco, tiene capítulos pequeñitos como suele escribir él y hay algunos capítulos que son más interesantes que otros. Bueno, hay uno, el primero, que tiene que ver con la atención, Y lo que estaba comentando él tiene que ver con la atención, es decir, tenemos una vida, y con el sentido y todas estas cosas que hablamos, ¿no? Bueno, ¿qué reivindica Byung-Chul Han? Byung-Chul Han lo que reivindica es la atención, o sea, el volver a recuperar la atención en dos direcciones. Una, la atención hacia el propio ser de uno, es decir, a mirarse uno mismo y por lo tanto tener, bueno, vamos a dejarlo en tener una ventanita abierta a la mismidad, sin entrar en detalle, pero vamos, para poder comprender, entenderse, abrir una vía hacia qué hago yo en el mundo y que tiene que ver con esto, ¿no? Oye, soy capaz de, a pesar de la artrosis, voy a ningunear a mi cuerpo y voy a buscar algo fuera. Claro, esta es una de las dimensiones de la atención. La otra decía la atención hacia los otros y hacia la selección de con qué otros, que es lo que él comentaba, uno pone atención y pone atención en sus vidas, ¿no? Bueno, a mí una de las cosas que me parece que tenemos un desafío precisamente es en esto de la atención. Es decir, ya he leído otras cosas que tienen que ver con que
tenemos unas vidas donde se ha de alguna forma economizado, se ha hecho monetarizado la atención, estamos en ese scroll infinito como cuando pasas YouTube, ¿no? Y la gente echa las horas haciendo así con el dedo y pasándolas, digo, como una imagen, como una foto de lo que a veces sucede, ¿no? Claro, o recuperamos esa atención, y eso ya estaba en los escritos de Simone Weil y demás, pero o recuperamos esa atención o hacemos un compromiso con, vamos a mirarnos un poco nuestra mismidad, que esa mismidad no sea solo para mí, conmigo, porque eso es un peligro. Hay un peligro de centrarme demasiado en la persona, ¿sí? Bueno, eso tiene un nombre. Y también pensar que esa atención tiene que ir conectada con los otros, ¿no? Y entonces aceptar esa caricia del nieto, porque claro, o vas buscando la oportunidad o no se dará la caricia. O estás atento, o si te acarician, no se enterarán, no te enterarás. Y si tú acaricias a otros, tampoco se enterarán, digo simbólicamente. Sí. Creo que esto es muy importante y creo que el momento contemporáneo nos ha robado esa atención. Nos ha robado eso. Entonces, de cara, por ejemplo, ¿no? a todas las personas que estáis aquí, de cara al futuro, también creo que la orientación un poco de la vejez, ¿no? Tiene que ver con recuperar un poco esa atención hacia uno mismo y esa atención hacia los demás. Se mencionaba esa expresión de la edad de oro. Bueno, la vejez es un buen momento para ser absolutamente presente y aprovechar todas esas sensibilidades, esas capacidades para vivir cada instante y momento. Cristina, ¿me dejas que complemente estas dos intervenciones formidables del dúo dinámico? Del dúo dinámico. Para convertirnos en los tres sudamericanos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo. Bueno, entonces, yo creo que una conclusión de estos dos pensamientos tan interesantes y tan normales, sobre todo desde la perspectiva de personas mayores. Cuando digo esto, me refiero a nosotros, Javier, que todavía no estás en esa. Muchas gracias. O sea, es verdad, ¿no? O sea, es que la lectura de la vida. Primero, hay una relación entre calidad de vida y calidad de jubilación. Yo al profesor Viladrich no le conozco, no le conocía hasta hace muy poco, pero estoy seguro que ha sido un hombre que ha vivido una vida con una calidad tan grande, que ha vivido con tanto sentido, que por eso tiene la calidad humana y espiritual y personal que tiene ahora. No, afortunadamente. Aguántate y calla que estoy hablando yo. Sé obediente que estoy hablando yo y cállate ahora. Entonces, yo creo que sí que es importante desde lo vivido, no tanto desde lo oculto. Y cuando eres mayor cada vez vas dando más importancia a lo vivido, a la intuición. Bueno, es muy importante entender que una vida sin amar a los demás no es vivir, es sobrevivir. Este es un elemento importantísimo. Y en ese sentido, yo creo que las personas mayores hoy, en una sociedad tan compleja, tan cambiante, tan difícil de gestionar y de interpretar, yo creo que las personas mayores hoy tenemos un papel de auténtica rebeldía social y de disidencia social. Y para mí ese papel es algo así como, no sé si lo voy a decir bien o no, pero es lo que se me ocurre ahora, es espiritualizar la vida. Ojo, cuando hablo de espiritualizar no me refiero a religión. La religión es una expresión, digamos, de esa dimensión espiritual que tiene la vida, ¿no? Las personas mayores creo que tenemos una responsabilidad especial para mí, especializar la vida significaría fundamentalmente estas dos o tres cosas. Primero, lo han dicho muy bien los dos antes, ¿no? Dejar bien claro que la felicidad no está en la relación con las cosas, sino en la relación con las personas. Poner en el centro de nuestra vida la relación con los demás, con tu entorno familiar. Ahora que tenemos hijos, que somos nietos, algunos bisabuelos de 4 bisnietos, ahora es verdad que este entorno familiar adquiere una relevancia metafísica, no solo física, sino metafísica, ¿no? Entonces, el entorno familiar, el entorno comunitario, el entorno social, es fundamental esto. La felicidad no está en la relación con las cosas, sino en la relación con las personas.
Lo segundo, yo creo que espiritualizar la vida significa lo que hemos hablado en la primera parte y que Cristina nos planteaba al principio, es darle rumbo y darle sentido a la vida. Por lo tanto, no ser un sujeto pasivo que pasa la vida, sino que la vive. Y lo tercero es una dimensión en la que no vamos a entrar porque no nos da tiempo ni es el momento oportuno, pero es indudable que ahora entramos en esa edad, en esa etapa en la que nos sentimos mayores, empezamos a tener dolores físicos, nuestra carpeta de analíticas va creciendo a una velocidad considerable, empieza el deterioro cognitivo, la falta de atención y de memoria, el olvido, el no saber dónde colocamos las cosas, el haber perdido un papel, el haber perdido las llaves, tantas cosas de estas, ¿no? Es muy importante, yo creo, cómo empieza el dolor en ti y el dolor en las personas a las que amas. ¿Cómo gestionas ese dolor? ¿Cómo compartes ese dolor? ¿Qué es compartir la vida? No nos da tiempo ni es el momento, pero sí es importante pensar en que el dolor puede ser un maestro de la vida porque nos puede enseñar caras de la vida y dimensiones de la personalidad desconocidas para nosotros mismos porque hemos estado en otra situación. Nos deja esa semilla para seguir pensándola. Estamos en los minutos finales de esta charla, de esta interesantísima conversación que ha sido un auténtico lujo. Solamente quisiera algo que nos pudieran compartir, porque tenemos esta sala llena, repleta de voluntarios, de voluntarias, y quisiera preguntarles qué retos nos quedan, cómo podemos hacer para crecer como personas que acompañamos a otras personas en ese voluntariado. ¿Qué podemos hacer y qué retos tenemos por delante? ¿Te puedes sentar a medianoche? Tengo 5 minutos. No voy a estar toda la noche, sino solamente 3 minutos sentado al borde de la cama. El mundo está como en paréntesis, en silencio, hasta que sean las 6 o las 7 de la mañana. Te sientas y piensas lo siguiente. Tengo yo una lista de personas cuya vida me importa tanto o más que la mía. Sus padecimientos, sus proyectos, sus sufrimientos, sus circunstancias. Les tengo prestada una atención tanto mayor que me puedo prestar a mí mismo. Si tengo alguien en esa lista, amo, está ahí abierto, tengo una predilección por los demás. En mi intimidad desnuda no habrá vacío, habrá sentido. Pero si resulta que no tienes a nadie en la lista, ojo, no sea que tú seas el único al que te amas y seas el predilecto de ti mismo, estés absolutamente metido, viviendo para ti en el estrecho ombligo de ti mismo. Bien, son 2 posiciones un poco exageradas, que es la costumbre del profesor de exagerar siempre que explicas. Es decir, quizá todos estamos en alguna medida con una lista poco atendida, sin caer en cuenta en su importancia, pero a tiempo de recuperar esa atención, a tiempo de depurar la predilección por los otros, a tiempo de darnos cuenta, no solamente en nuestra vida privada, de que esto es crecedero, sino que tenemos una actividad, el voluntariado, que es clave para la humanización de la sociedad en la que vivimos. Me preguntaron un día, con eso termino, cuál era la definición de voluntariado y si eso era un tipo de amor. Lo escribí en un libro que algunos de ustedes conocen porque es un libro de la Fundación. La respuesta fue inspirada en un antiguo Pablo de Tarso, la siguiente. No hay sufrimiento, marginación, exclusión, encerramiento y pérdida de libertad como castigo, enfermedad, desgracia de cualquier prójimo mío, de cualquier ser humano que me es ajena. Puedo intentar vivirla con una cierta empatía de fondo como si fuera propia. Ese es el espíritu del voluntariado. ¿Y es amor? ¿Es amor? Sí.
Hay muchos amores. Hoy no toca hablar del amor del voluntariado, ni tampoco de los otros 7 anteriores. Para eso quizá el año que viene. El año que viene. El año que viene regresa ya con el alta médica y oficialmente de manera legal. 6 años o 7, ¿cuánto ha sido la última? Hace 8. No creo que tardemos más en la siguiente, pero bueno, es igual. Yo estoy en lo que se llama prórroga. No sé si en la primera o en la segunda. Hay prórrogas eternas y queremos prórrogas 8 eternas. años, 8, en fin. En fin, que sí, que nos vemos. No, les puedo dejar un texto de despedida. No, presencial, por favor. Muy breve, por favor. Eso sí, ahora sí pido extrema síntesis. Yo voy a recurrir a un elemento fundamental en la metodología de nuestro trabajo. Yo creo que nos ayuda a ser mejor personas, nos ayuda a ser mejores voluntarios, nos ayuda a ser más eficaces y eficientes en lo que hacemos si trabajamos en equipo. Yo creo que la palabra equipo es una palabra santa y sagrada. La unión. Equipo. O sea, lo que pasa es que no hay... Cuando hablo de equipo no me refiero, en nuestro caso, en el que buscamos de una manera compartida el respeto a los derechos de los privados de libertad, el respeto a lo que sea, el amor a la madre tierra, lo que sea. Me parece que el equipo es la estrategia inteligente para crecer, porque es indudable que 6, 8, 10, 12 ojos ven más que 2, porque es indudable que tú complementas algo que yo no llego, porque es indudable que si tenemos la inteligencia de saber descubrir el liderazgo de cada cual, somos un grupo fuerte y potente, porque es indudable que juntos nos apoyamos, juntos tenemos más visión, juntos nos defendemos mejor, juntos ante el fracaso interpretamos y reinterpretamos mejor nuestros errores. Creo que la palabra equipo es mucho más que una palabra de dinámica de grupo. Es una palabra que conlleva una carga de inteligencia en el trabajo, de sobreesfuerzo compartido y de resistencia inteligente también en una sociedad difícil como la nuestra, que tenemos que meterla muy bien en nuestro disco duro mental y vital. Sumar, multiplicar, hacer equipo. Javier Yanguas, mensaje final. Mensaje final. Joder, qué responsabilidad. A ver una imagen, en el libro La escritura o la vida de Jorge Semprún, lo de la escritura o la vida es importante, donde habían estado en el campo de Buchenwald, como Víctor Frank estuvo en otros campos de concentración, Jorge Semprún había estado en Buchenwald, había muerto mucha gente en ese campo de concentración, murió su maestro Maurice Holbach, el de los marcos normativos de la memoria, los marcos sociales de la memoria. Él le acompaña, hay una imagen muy bonita que le acompaña a Maurice Holbach cuando se muere. Salen por la puerta de Buchenwald y pensó Jorge Semprún que habían sobrevivido y ahora el reto era existir. ¿Sí? ¿Y qué entendía en el libro Jorge Semprún, o qué se puede derivar del libro que entendía Jorge Semprún por existir? Bueno, pues curarse él de lo que había pasado, que otros se curaran del trauma, vamos a decir, de pasar por los campos de concentración, y la transformación del mundo, ¿no? Que esto que habían pasado nunca jamás volviera a pasar, ¿no? Yo creo que es una imagen, escuchando aquí es la imagen que me ha venido a la cabeza, ¿no? Saliendo por esa puerta del campo de concentración y teniendo claro qué era lo que él pretendía hacer con su vida, ¿no? Que es un poco lo que nos trae aquí. Tengo un reto, es existir y hacer que esta vida merezca la pena. Esta vida va a merecer la pena, pero este rato que nos han regalado estos señores... Por favor, un aplauso. Gracias. Les agradezco muchísimo su presencia. Ahora si pueden regresar a sus asientos, un placer. Sí, se pueden levantar ya con un poquito de ayuda y así estamos ya listos para continuar este espacio, para poder seguir creciendo
aunque hoy ya nos podríamos ir, pero no, porque todavía queda mucho después de estos tres grandes señores. Por cierto, como estamos cogiendo confianza, ¿les parece que les tutee? ¿Alguien se opone que le hablo de señor don ilustre? ¿No? Venga, pues entonces nos tuteamos ya. Estamos cogiendo confianzas. Bueno, tenemos 1000 retos, entre otros el de existir, y uno de los grandes retos de siempre, pero también de este instante, es el de seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir aumentando esas capacidades y habilidades, en concreto para acompañar a los demás. Este es uno de los objetivos de la Fundación La Caixa y en concreto del Departamento de Personas Mayores de la Fundación. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a 3 de sus miembros que nos van a contar qué están pensando, qué están ideando, qué están realizando ya para conseguir que tengamos herramientas, capacidades para ayudar a otras personas. Así que, David Velasco, aquí mismo te tengo, David Velasco, director del Departamento de Personas Mayores de Fundación La Caixa. Adelante, acompañado de Alberto Abad, que también es el responsable del voluntariado de personas mayores, y Marta Clavé, que es técnica. Ellos, un aplauso, sí. Bienvenidos, qué gusto. Igualmente. David va a ser quien abra este bloque para darnos esa visión general. Sí. ¿De qué hacéis? De lo que estamos haciendo. Bueno, en primer lugar, les he de... Buenos días a todos y a todas. Les he de reconocer una cosa, que no sé en qué momento nos pareció buena idea cuando, tanto con Marta, con Alberto, estábamos trabajando en los contenidos de la jornada, sí, ponernos después de Javier, Enrique y el profesor Como Viladric. Piensen que son los teloneros, vamos, buenos, ¿eh? No sé en qué momento, pero bueno, intentaremos no desmerecerles. Quería sumarme al agradecimiento de Monse por el acompañamiento que durante todos estos años nos está realizando Javier a nivel de dirección científica, Enrique con sus conocimientos y su saber hacer en todo el ámbito de voluntariado de prisiones, y al profesor Viladric especialmente hoy por haber venido hasta Madrid con el tema de salud que nos ha comentado, con lo cual muchísimas gracias, profesor Parquetas Force. También quería empezar sumándome a lo que ha comentado Montserrat Buixan al inicio. Hoy es una jornada de agradecimiento y de reconocimiento a la labor de todos ustedes, a la labor de las juntas directivas, a la labor de todos los voluntarios que hacen esta importante labor social. Lo han oído al inicio, lo han visto en el vídeo. La primera asociación de voluntariado se creó hace más de 20 años, FEASBOL, en Cataluña, muy vinculada o totalmente vinculada al acercamiento de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en aquel momento, ahora las tecnologías de la información y la comunicación a las personas mayores, y durante estos años el voluntariado, su acción, ha ido ampliando su marco de actuación. Ha salido de ese objetivo fundacional y lo tienen en la pantalla. Ahora estamos presentes, lo han comentado tanto Enrique como el profesor Viladric, en centros penitenciarios, trabajando con los CIS. Estamos trabajando también con personas con otras capacidades en otros ámbitos más allá de la informática. Es decir, se ha diversificado su actividad y su actuación. Y para nosotros, desde Fundación La Caixa y desde el programa de mayores en concreto, siempre hemos apoyado estas iniciativas, hemos fomentado que se puedan diversificar porque tenemos muchos retos como sociedad y el voluntariado creemos que es un elemento clave para intentar poner nuestro granito de arena y contribuir a mejorar estas situaciones. Como comentabas, Cristina, posteriormente Marta y Alberto les harán un breve repaso de lo que hemos hecho en estos últimos 2 años y también lo que nos espera, ¿no?, en un presente que yo creo y un futuro cercano que es muy motivador y muy esperanzador. A ver, perfecto. También lo han visto en el vídeo. Hemos pasado como sociedad, y si lo circunscribimos a la jornada de hoy, en el ámbito del voluntariado, momentos muy difíciles en el tema de la pandemia que afectaron de lleno toda la acción voluntaria. En este sentido, tuvimos un objetivo muy claro, después de la pandemia,
a través de todo el equipo del programa de personas mayores, que los tenemos aquí presentes, que les acompañan en su día a día, y también escuchándoles, viendo qué les importaba, cuáles eran las necesidades. Estaba claro que después de la pandemia lo que había que hacer era recuperar la actividad, intentar poner los esfuerzos en el tema de la captación de nuevos voluntarios para poder llegar a más personas, y eso es en lo que hemos estado en este tiempo preocupados y ocupados. Lo pueden ver en la gráfica. Del 2022 al 2023 hay un salto cuantitativo importante, no solo cuantitativo sino cualitativo, porque se volvió a diversificar las diferentes líneas de actuación que se habían visto mermadas durante la pandemia. Aquí fue fundamental sus aportaciones, las aportaciones que han hecho a las personas del equipo del programa. Había un elemento clave, y lo pueden ver en la gráfica, que la actividad voluntaria dentro del programa, que tiene mayor volumen, porque históricamente, ya lo saben y lo hemos comentado, es el voluntariado en nuevas tecnologías, ha sufrido un incremento sustancial, y esto es debido a que en todas las reuniones que han tenido con las personas del programa o que tuvieron conmigo, nos decían que teníamos que renovar los ordenadores, que no podía ser, no solo para la acción voluntaria, sino para el conjunto del programa, y justamente en el 2023 finalizamos todo el proceso de renovación de las aulas de informática, de estas más de 400 aulas de informática que tenemos en todo el Estado, y eso ha insuflado también pues, una nueva energía a la labor que ustedes realizan. También quiero comentarles, y me avanzo un poco a la siguiente, que para nosotros es muy importante, y lo comentaba ahora al finalizar la anterior mesa, Enrique, el trabajo en equipo. Nosotros nos visualizamos como un equipo conjunto con ustedes, con las asociaciones, y en concreto con las juntas que lideran, lo que están liderando las asociaciones de voluntariado. Es verdad que nos hacen llegar muchas iniciativas, siempre las analizamos todas, eso se lo puedo dar por descontado. Es verdad que algunas ponemos en práctica, otras tardan un poquito más. Yo me acuerdo hace 2 años y medio, casi 3, que nos decían hemos de volver a recuperar la jornada de voluntariado. Bueno, ha tardado, pero ha llegado. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí que les podemos decir que la próxima no se va a demorar tanto. Esto es un compromiso que adquirimos. Bien, como ven, para nosotros, conjuntamente con ustedes, el gran objetivo de estos años ha sido recuperar el volumen de actividad, recuperar las personas con las cuales estamos trabajando y estamos ayudando, y creo que estamos en el buen camino. Es verdad, y lo tienen en la diapositiva, que en este 2024 el crecimiento es menor, porque bueno, también tenemos una capacidad que es finita, ¿no? Es finita, a menos que consigamos más voluntarios para las asociaciones, y eso es uno de los objetivos que ahora van a ver. Porque, ¿qué nos va a ocupar y qué nos va a preocupar en este presente y este futuro que les comentaba? Lo tienen en la diapositiva y lo conocen perfectamente ustedes, porque nos lo han hecho saber y estamos completamente de acuerdo en ello. En primer lugar, tenemos que encontrar más personas voluntarias para poder llegar a más personas, que es el foco al final de nuestra actividad. También fidelizar a las personas que ya tenemos dentro de la asociación, mejorar los procesos de comunicación interna y externa de la propia asociación. Aquí estamos trabajando para ayudarles, o para ayudarnos, mejor dicho. Aquí ya estamos recibiendo muy buenas propuestas, y me va a matar, pero lo voy a decir. La oportunidad que tuve cuando estuve en la asamblea de la Asociación de Voluntarios de Castilla y León, con su presidente, me hizo llegar una muy buena propuesta, que hemos recogido el guante, aunque aún no ve los frutos, ya me avanzo, pero estamos trabajando en ello, que es poder realizar actos de reconocimiento a los voluntarios de cada una de las asociaciones, y esto lo que sí que nos gustaría es poderlo homogeneizar, que tenga unos rasgos comunes y que se pueda aplicar en todas las asociaciones, y que después puedan haber matices a nivel territorial. Y esto lo estamos trabajando porque pensamos que puede ser un buen elemento de fidelización. También creemos que es un objetivo que nos tiene que ocupar y preocupar el tema de la innovación de proyectos. Lo comentaba Montserrat Buixan al inicio. Tengo la suerte de estar
dirigiendo un equipo fantástico y fabuloso que realmente está muy comprometido con lo que hace y supongo que ustedes dan fe de ello. Pero, bueno, somos los que somos, tenemos las ideas que tenemos, nuestros asesores que son fantásticos también. Necesitamos sus ideas, necesitamos proyectos que surjan de las propias asociaciones más allá de los que Fundación La Caixa pueda proponer. Con lo cual, el componente de innovación tiene que estar muy presente de ahora en adelante en cada una de sus asociaciones. Y aquí también el compromiso de analizar las propuestas que nos lleguen y de impulsar aquellas que creamos que tienen un sentido de mayor cobertura o que se puedan homogeneizar en el resto de asociaciones. La mesa que vamos a tener después del coffee break o del café va en esta línea. Van a ver diferentes buenas prácticas de diferentes asociaciones de voluntariado que han sido escogidas no porque sean mejores que otras, sino porque tienen un elemento que pensamos que es muy atractivo, que es justamente este elemento, este componente de replicabilidad o de homogenización en el resto de entidades. Y va en este sentido lo que van a poder compartir con todos ustedes. También en la dinámica fantástica que les ha preparado Uriol Ripoll para finalizar la jornada del día de hoy, van a tratar estos tres objetivos: la captación, la fidelización, la comunicación y la innovación. Con lo cual, la jornada de hoy, aparte de ser una jornada de agradecimiento y reconocimiento a su labor, también queremos que sea una jornada de reflexión, de mirada en el presente, pero también de mirada larga en lo que nos espera en los próximos años. Antes de pasar la palabra a Marta, permítanme que les agradezca una vez más su labor, su compromiso en la contribución que realizan a la cohesión social, porque valores como los que ustedes tienen, como los que comentaba Enrique y el profesor Viladric, que yo los muto un poco, ¿no? Cuando hablaban de esa desnudez, cuando hablaba de esa yo solo tengo una máscara o no tengo ninguna máscara o tengo una única ética, ¿no? Pues yo lo reformulo en un valor que es la sinceridad y el altruismo, que en su caso, en el caso de todos ustedes y de los voluntarios de sus asociaciones, no es una entelequia, sino que es una realidad que demuestran día a día. Con lo cual, muchísimas gracias por estar con nosotros en este viaje. Muchísimas gracias, David. Desde luego es un departamento lleno de ideas, abierto a nuevas ideas y también con ese componente de que a veces se piensa, es la innovación, con que piense uno basta, porque luego se puede replicar y hay que sacarle partido a esas ideas. Así que hoy muy atentos a diferentes proyectos que puedan salir porque los pueden mimetizar en sus territorios. Vamos a continuar, vamos a avanzar. ¿Les parece bien que lo hagamos con un experimento que nos va... ¡Ay, perdón! No me he dado cuenta. Un auténtico honor haber contado con el profesor Viladric, así que le deseamos buen viaje y buen retorno a su hogar. Adiós. Les decía, ¿les parece bien que hagamos un experimento? ¿Que lo vivamos? ¿Sí? Les he hablado de usted. ¿Lo vuelvo a reformular en el tú? Ahora que hemos cogido confianza y puesto barrera, ¿hacemos un experimento o qué? ¿Sí? Venga, vamos. ¿Hasta qué punto juzgamos a primera vista? Juntamos 8 personas con intereses muy distintos. ¿Te interesa la física cuántica? Pues sí. Quería decir que también. Me gustan las películas clásicas. Para nada. Las películas para nada. ¿Cómo nos puede gustar hacer caldo? Cada uno tenía 2 afirmaciones en sus manos que pertenecían a alguno de sus compañeros. ¿Qué pasa cuando descubres que quien nada 450.000 metros al año no es quien crees?
entre 400 y 450.000 metros al año. Persona de más de 75 años, no es común, no es normal. Mi mundo sí que es normal. Todos mis amigos son nadadores y compito, me encuentro con gente de mi edad. Y que la persona que acabó una carrera hace poco no es la que pensabas. Esther. Qué guay. Las letras siempre me ha gustado mucho, la filosofía, la arqueología. Quizás soy la que parezco más joven, entonces se atribuye a los estudios, a acabar la carrera. Cuando nos dejamos guiar únicamente por los prejuicios, nos olvidamos de lo más importante. Que la edad no determina lo que una persona siente, quiere o le interesa. Ahora te pones con esto. ¿Y para qué te va a servir este título? Eso me lo decían mucho. ¿Para qué te va a servir? Creé una empresa y mis productos se venden en más de 20 países. Soy yo. Wow. Creé la empresa con 25 años y recuerdo que me miraban con cierta ternura, o con cierto paternalismo. Y por suerte tenía la oportunidad, después de hablar, de hacer una presentación y era cuando me empezaban a mirar diferente. Está en nuestras manos cambiarlo y en nuestras propias voces demostrarlo. ¿Quién se define como youtuber? ¿Sí o no? No me lo creo. Yo te he visto. Te he visto. ¿Has visto vídeos míos? Sí. No he tenido nunca un huerto. Yo sí lo tengo. Mira, ¿eh? Sí que lo tengo. Sí. Soy biólogo y desde que acabé los estudios pues me di cuenta de que ni los laboratorios ni tampoco la ciudad eran mi sitio, entonces volví para mi pueblo. Pasaba las tardes en casa de mi abuela. Me acuerdo que ella me ponía pues, películas en blanco y negro y crecí un poco con esa, asociando el sentimiento de casa a este tipo de cine, ¿no? Estoy en el Twitter, estoy en el LinkedIn, estoy en el Facebook, estoy en Madre todos. mía. Más que yo. No me gustan las redes sociales y no tengo. Tenía antes Instagram, pero en septiembre del año pasado me lo quité porque me saturaba mucho. ¿Por qué somos tan diferentes? Fijaros qué curioso, ¿no? Al final, dos personas que distan tanto en su edad pueden llegar a tener una misma afición, un mismo interés, ¿no? Como iguales. Lo último que me imaginaba al conocerlo es que se ponía una peli en blanco y negro mientras cocinaba caldo. Con 8 personas y 2 cartas, demostramos que la edad se trata solo de un número. Mi norma es no juzgar nunca a nadie, las apariencias engañan. Mi norma es vivir la vida al máximo a cualquier edad. Porque a todos nos unen las ganas de aprender, de divertirnos, de seguir soñando y de seguir enseñando al resto que a veces es más lo que nos une que lo que nos separa. No sigamos combatiendo esos prejuicios, esos estereotipos que nos nublan la mirada, el edadismo. Ay, el edadismo, Marta Clavé. ¿Qué podemos hacer para combatirlo, para mirarla de frente y decirle, lárgate? Sí, bueno, hablamos de edadismo. Primero, hola, buenos días a todas y a todos. Y bueno, como sabréis, desde la Fundación hace ya un tiempo que estamos hablando de edadismo, estamos llevando a cabo diversas actividades y acciones. Empezó todo con el glosario de edadismo, que como recordaréis fue una labor participativa porque pedimos a todos los usuarios de nuestros centros que nos dieran expresiones que denotaran discriminación por la edad, ¿no? Recogimos más de 300 y de estas 300 recogimos las 45 más representativas y editamos un glosario de edadismo que se editó en 2023. Y que algunos tendréis y los que no tengáis, pues os animo a que os lo descarguéis de la web de la Fundación La Caixa, que está disponible. ¿Vale? Aparte de este glosario, y nació un poco de allí, se han hecho diversas campañas de sensibilización, algunas charlas, hicimos una en Murcia, ¿no? Con la experta Montserrat Celdrán, que es psicogerontóloga y es un poco la que nos ha dado la base científica para hacer estos contenidos. Y
Y muchos de vosotros a lo mejor pudisteis ver esta charla porque se hizo con ella y 2 personas mayores en Espacio Caso en Murcia y se puede ver por streaming. Y lo que hemos empezado este trimestre es un taller en los centros que se llama Edadismo, cómo detectarlo y prevenirlo. Lo estamos llevando a cabo en todos nuestros centros, los propios y los que están en convenio con las comunidades autónomas. Y es un taller muy interesante que son 2 sesiones participativas en las que se trabajan unas dinámicas. Es un poco para poner el foco, dar a conocer este fenómeno a las personas mayores, para darles herramientas de cómo detectar situaciones edadistas o lenguaje edadista y cómo reducir un poco pues, estas actitudes, ¿no? Bien para los demás o bien con uno mismo, porque también existe el edadismo con uno mismo, ¿no? Cuando decimos, pues yo soy demasiado mayor para estas cosas. O, a estas alturas de la vida. A estas alturas de la vida. ¿Qué altura? En mi época, ¿no? Como si esta no fuera nuestra época, ¿no? Esta también es nuestra época. Bueno, es un taller que nace un poco con este objetivo de dar a conocer este fenómeno, pero también promueve la toma de conciencia y la toma de acción, ¿no? Promueve el voluntariado, porque, y es aquí un donde donde entráis los voluntarios, ¿no? Queremos que desde las asociaciones de voluntarios también participéis en este proyecto de fomento de la sensibilización del edadismo y que nos ayudéis a difundir esta discriminación o la existencia de este fenómeno en el entorno comunitario, ¿no? Entonces, ¿por qué os hemos enseñado este vídeo? Porque tenemos este vídeo que nos parece que es muy potente y muy representativo y explica muy bien lo que es el edadismo y pensamos que está un poco, tenemos que diseñar desde el departamento una acción para vosotros para que la llevéis los voluntarios, pero está un poco en proceso de conceptualización y de diseño y por eso no os puedo dar todavía muchos detalles, pero una pincelada así es que como tenemos este audiovisual que nos parece muy potente, si lo tomáramos como soporte y con algunas dinámicas que estamos preparando, pensamos que sois vosotros, los voluntarios, los que podéis ayudarnos a hacer esta sensibilización, ¿no? Pues bien con otras personas mayores o bien con grupos de edad, fomentando un poco pues, los proyectos intergeneracionales, ¿no? Como habéis visto, las personas jóvenes también sufren esta discriminación y pensamos que puede ser muy interesante juntar estos 2 colectivos porque desde estos puntos de vista, ¿no? Compartidos, pues puede haber un enriquecimiento y un crecimiento, ¿no? Y bueno, no os puedo decir más, estamos preparando, estamos todavía viendo cómo, pero bueno, estamos trabajando para que las asociaciones de voluntarios puedan participar también en esta toma de acción contra el edadismo. Pilotaremos esta actividad previsiblemente en el primer trimestre del 2026 y esperamos poder compartirla con vosotros durante el próximo curso. Marta lo que ha hecho ha sido lanzarnos el tráiler de la película, nos deja con las ganas y tenemos que esperar a que la próxima temporada. Exacto. Bueno, mientras tanto vamos pensando y vamos imaginando nuevas ideas, ¿verdad? Bueno, pues proyecto interesante que, como veis, no es flor de un día, sino que es un trabajo continuado y con esa mirada de intentar identificar cuándo hay edadismo, cuándo nosotras mismas caemos en el edadismo, que a veces lo hacemos sin darnos cuenta y a veces sin saberlo y cuando somos conscientes, bueno, pues hay una posibilidad de cambio. Así que gracias, Marta, por trabajar activamente en este terreno. Un aplauso para ella. Y vamos a continuar, le va a tocar el turno a Alberto. Hablamos aquí de voluntarios. La voluntad es maravillosa, es la fuerza que mueve al mundo, pero también bien sabéis que la buena intención no basta. Hay veces que con muy buena intención, pero ¡ay!, nos falta algo, nos faltan técnicas, herramientas, conocimiento en ocasiones para conseguir ese gran objetivo, que no es uno cualquiera, que es ayudar a los demás. Y cuanto más nos faciliten esa labor, tanto mejor. Por ello, Alberto, te escuchamos. ¿Qué estáis preparando para hacernos mejores? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, unirme también al agradecimiento que estén aquí, que sé que vienen de muy lejos y agradecerles a todos la presencia y la atención. Eso lo primero. A partir de ahí, bueno, pues yo les voy a contar cosas que quizá ustedes ya conocen, que vosotros ya conocéis, que hemos pasado al tú, que son un poco cuáles son las propuestas formativas que tenemos dentro del ámbito de participación y voluntariado. Ya saben que yo cuando acudo a las asambleas, cuando tengo reuniones por los distintos territorios,
Saben que yo soy un promotor de que la acción voluntariada tiene que ser siempre acompañada de la formación. Es muy importante la formación para poder hacer adecuadamente un poco las tareas que nos propongamos, los proyectos, y los proyectos que ya estamos haciendo también hacerlos mejor, que también es importante. La capacidad de mejora, nosotros como profesionales nos hablan mucho de formación continua, tienes que estar en formación continua. Yo creo que cualquier actividad, cualquier persona tiene que estar en formación continua. El mundo nos exige formación continua y el voluntariado especialmente. Por eso tenemos diseñados estos itinerarios. Voy a ir muy rápido porque creo que soy el último y tengo 5 minutos. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero sí poder hacer un pequeño repaso. Tenemos un taller de participación social. Aparte es un taller que hemos rediseñado, hemos reactualizado en el último año. Hemos incorporado todo el tema de la legislación de la ley de voluntariado que se hizo en 2015, por tanto era más que necesaria esta actualización. Y este taller de participación social es óptimo para juntas. Sé que aquí también, yo he saludado a algunos de ellos, hay juntas nuevas, hay personas que se han incorporado a las juntas directivas o que estaban haciendo una vocalía y ahora ostentan un título de presidenta o de presidente. Este taller de participación social es para ellos, pero también para el resto de voluntarios de juntas directivas, ya sean vocalías, vicepresidencias, tesorerías o secretarías, porque te cuenta un poco cuál es un poco el marco en el que nos estamos moviendo dentro de este campo del voluntariado, que como saben está reglado. El voluntariado en España es formal. Una cosa es que ayudemos a un vecino a bajar la basura y otra cosa es que hagamos un voluntariado a través de una asociación como es su caso. Por tanto, es importante que conozcamos los derechos, los deberes que tienen los voluntariados y también para gestionar mejor las asociaciones. Además, en esta guía hemos incorporado también una pequeña guía de acciones locales que yo creo que son muy inspiradoras y que están un poco al final de la guía y que creo que les pueden inspirar y les pueden servir también pues, como de ayuda para realizar su labor. Tenemos un taller de habilidades sociales. El taller de habilidades sociales a mí es un taller que me encanta, porque es un taller en el cual un poco te dan esas capacidades, esas posibilidades y está muy centrado en 2 elementos que son claves y que tienen que ver con la comunicación, que son la oratoria y la escucha activa. En nuestra acción voluntaria es muy importante y también con el tipo de colectivos con los que estamos. Antes hablaba Enrique, ¿verdad?, de las personas que están privadas de libertad, de las personas que están en tercer grado, que están cerca de alcanzarla. Es muy importante cómo nos dirigimos a ellas. Cada palabra pesa, cada cosa que decimos es fundamental y cómo lo decimos lo cambia todo. Pero también cuando sabemos escuchar, cuando sabemos entender a esa persona desde su eje, desde su vivencia, de su biografía. Por tanto, estos 2 elementos es algo en lo que siempre podemos avanzar. Siempre podemos avanzar. Y este taller así nos va a ayudar. El hecho también de que estemos tratando con colectivos específicos, ¿no? Lo recalcaba ahora. Es muy importante porque este taller específicamente habla de personas discapacitadas, de personas con vulnerabilidad social, de personas que tienen privadas de libertad, etcétera, etcétera, y un poco también cómo nos tenemos que conducir dentro de entornos en los que estemos pues, en una escuela, estemos en un centro penitenciario o en un centro de inserción, etcétera. Hay un taller de grandes lectores que lo conocen, lo tenemos hace mucho tiempo y que lo que pretende este taller, digamos, es que se generen gente, como decimos en Cataluña, lletraferits, heridos de letra, personas a los que les guste la lectura y que les une ese amor, esa pasión por la literatura y que quieren compartirla. Estos grupos sabéis que están normalmente dinamizados por un monitor, pero nuestra idea es que se generen grupos autónomos. Es un proyecto, este proyecto de grandes lectores es un poco nicho, no a todo el mundo le gusta la literatura por igual, ni tienen esa pasión, pero sí que es verdad que en cada territorio, en cada centro, siempre hay personas que tienen esa pasión. Hay que encontrar ese nicho y hay que encontrar que esas personas se junten y realicen esa actividad, digamos, de un grupo de lectura conjuntamente. Los recursos tecnológicos. Este es un taller que teníamos también desde hace mucho, que el año pasado lo rehicimos completamente.
para acompañar la renovación de las aulas informáticas que nos había hablado antes David. Los nuevos ordenadores, a diferencia de los cabezones que teníamos antes, que nos decía José Luis, son ordenadores que tienen nuevas posibilidades, nuevas y muchas más posibilidades. El proyecto de recursos tecnológicos lo que pretende es trasladaros esas posibilidades muy por encima de lo que sería un usuario medio. Por tanto, lo que queremos es que conozcan bien estos ordenadores, que conozcan bien qué se puede hacer con los nuevos avances que hay en las tecnologías y que, por tanto, sean un poco como expertos y que tengan esa capacidad. Saben ustedes que el manual de de recursos informáticos está en todas las aulas. Hay uno, porque también es un manual de consulta ante cualquier dificultad, se puede tirar de él. Dentro de las propuestas, hace un par de años pusimos en marcha los mini talleres, un poco respondiendo también a todo este crecimiento de aplicaciones, la aplicación de salud, el pasaporte COVID, ¿no? Que nos metieron un poco en todo este mundo, pero no solamente es eso. Ahora mismo, por ejemplo, para reservar un teatro, para reservar un espectáculo, se requiere tener un conocimiento de nuevas tecnologías y de cómo funcionan, porque muchas veces lo vamos a tener que hacer a través de Internet. También el tema de las finanzas, la gestión con el banco, también se está cada vez más volcando en este entorno. Y, por supuesto, todo el tema de las aplicaciones de salud, que conocemos lo del pasaporte COVID, pero hay muchas más cosas. Podemos bajarnos diagnósticos, recetas, hacer citas, cambiar citas. Es muy importante no bajarnos de este tren. Y justamente lo que queríamos con estos mini talleres y lo que queremos es que nos acompañen en dar a conocer a otros socios del centro estas posibilidades que nos están abriendo las nuevas tecnologías y que cada vez nos son más indispensables para nuestro día a día. Pero también, y en eso tengo que decir que varios colectivos, varias personas que están aquí así lo han hecho, también lo podemos abrir a otros colectivos. No solo se trata de enseñar y de acortar esta brecha digital que decía Montse, sino también acortarla con otros colectivos que también lo necesitan. Personas vulnerables, personas que a lo mejor en su casa no tienen internet, ni ordenadores, ni nada. Y ahí les estamos ayudando. Por último, quiero hablaros de los proyectos de acción social, que sin duda, es mi taller favorito. Creo que este taller lo hemos, y me gustaría de verdad que pusiesen un ojo en él, porque es un taller que hemos reactualizado, renovado y reflexionado para ayudarles en todo lo posible a que la asociación realice más y mejor las acciones sociales que ya hacemos, que podamos abrir ese abanico. En esto, y había también algún presidente de alguna asociación que me preguntaba, ostras, es que la definición de acción social, necesitamos que nos ayudéis más, etcétera. Y es verdad. Y este manual, este taller de acciones sociales nos ayuda, se adapta a cada una de las acciones sociales que propongamos como formación e intentamos diseñar itinerarios, tanto de diseño como de contacto con las otras entidades, como de acción y de puesta en marcha del proyecto, así como de evaluación del proyecto, que son fases que son fundamentales y en este taller vamos a encontrarlas y nos las van a hacer que las veamos de manera fácil. Por tanto, yo les animo a que, y ya lo he dicho al principio y con esto acabo, que realmente pongan el ojo en la formación. Creo que la formación es algo que nos capacita, que nos da fuerza y que nos ayuda a llevar adelante las acciones que realizan en todos los territorios. Muchísimas gracias. Así que atentos, atentas a todas estas formaciones, talleres que van con foco y además que son prácticos, útiles, actuales, lo que necesitamos. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿os apetece un café? Sí. Sí. Otra, ¿y si les digo que además de café hay chocolate con churros, qué? Vamos. ¡Buah! Que estamos en Madrid. Venga, Claro que chocolate con churros, 11:55, por favor, aquí de vuelta, que a las 12 en punto empezamos y tenemos mucho y bueno que contar. A disfrutar del chocolate. Adiós. Gracias.